Cuando el amor se termina y no hay vuelta atrás. Recientemente escuchamos de varios divorcios en el K-pop, algunos más escandalosos que otros. Tal vez el más ruidoso es el que ahora es noticia, más leída en el ranking de las noticias del corazón. Yoongi, ex integrante del grupo Laboom, y Choi Min-hwan de FT Island. Hay hasta acusaciones muy graves de ella contra él, ya les comento. Siempre nos gusta ver cómo se forman las parejas, ¿no? Cómo crecen juntos, cómo forman una familia. Pero no todo es color de rosas y hay algunas parejas que no tienen el final que uno pensaría. Hablaremos de las historias de Yoongi de Laboom con Min-hwan de FT Island y Ji-yeon de T-ara con el jugador de béisbol Hwang Jae-kyung. El romance entre Yoongi y Choi Min-hwan comenzó en 2017 en el programa Celebrity Bromance. La química que mostraron en el programa de variedades llamó la atención del público y esto hizo que su relación sea muy popular y seguida por los medios. Y en 2018 se casaron. Ese mismo año tuvieron un hijo. 5 años pasan y 2 hijos más se suman a la familia. Ellos compartían su vida diaria con los fans a través de sus redes sociales y en programas de televisión. A todos les interesaba ver tanto su vida como pareja como padres de 3 hijos. Fueron, en realidad, los artistas de K-pop más jóvenes en casarse y tener hijos. Sin embargo, a fines de 2022 anunciaron su separación. Al principio no se revelaron detalles de los motivos. En ese momento, Yoongi dijo que consideraba que habían sido una familia feliz a pesar de los problemas. La custodia de los hijos fue dada a Choi Min-hwan, al padre. Y esto llamó la atención de algunos, que creían que en general las custodias se daban a las madres, salvo motivos concretos. Hasta hubo quienes la criticaron. Min-hwan continuaba compartiendo sus experiencias con los chicos en redes sociales y en televisión, como en el programa El regreso de Superman. Y ella a su vez afirmaba que continuaba viéndolos regularmente. Yoongi habló sobre su divorcio. Dijo que seguían siendo una familia y que sus momentos más felices eran cuando estaba con sus hijos. También dijo que intentó que la pareja no se rompiera por el bien de sus hijos, pero que llegó un momento en donde se dio cuenta que la brecha entre ellos era demasiado profunda. Decíamos que ella ha recibido muchas críticas por no tener la tenencia de los hijos, y sobre esto ella expresó que fue la decisión más dura que tomó en su vida y que estaba muy preocupada por el daño emocional que podrían tener los chicos a partir del divorcio. No obstante, ella quería que sus hijos tuvieran una estabilidad económica y que la situación de Min-hwan era mucho mejor que la de ella. Incluso confesó que antes de irse se sacó fotos especiales con sus hijos y que en realidad sentía que no podía vivir sin ellos. Yoongi había dicho que trabajaría duro para cuando llegue el momento y que pueda ser una madre preparada para recibirlos económicamente. Hasta ahí, bueno, todo parecía suceder en el fuero privado, porque cada matrimonio es un mundo, ¿no? Y cuando se separan hay múltiples razones. Y quedó allí, hasta que explotó algo recientemente. Yoongi provocó un cimbronazo en los medios cuando dio su versión de los hechos como causa del divorcio. Fue tan fuerte el impacto que Min-hwan ha tenido que frenar sus actividades. A través de su canal de YouTube, Yoongi dijo que la gota que rebalsó el vaso fue que él visitaba regularmente establecimientos para adultos. Incluso compartió conversaciones telefónicas entre su ex esposo y personas involucradas con estos establecimientos sobre mujeres. 어떻게 날까요? 7시까지 놓고 오면은 También Yoongi relató episodios incómodos. Por ejemplo, dijo que cuando estaban con sus suegros, su ex le tocaba partes íntimas o le ponía billetes en el escote después de jugar a las cartas, por ejemplo, y que habría sido él quien habría pedido el divorcio. Ella comentó que él le había ofrecido dinero y manutención, que ella consideró que era muy poco para mantener a una familia con 3 hijos. Y es por eso que decidió ella salirse de la casa. Min-hwan ahora se enfrenta a acusaciones de incitación a la prostitución, que viola las leyes surcoreanas. Y es por eso que la agencia de FT Island lanzó un comunicado diciendo que Min-hwan se siente responsable por decepcionar a los fans y por ese motivo ha suspendido las actividades en los medios de comunicación, incluyendo el programa donde salía con sus hijos. Y lo último, que se convirtió en lo más leído, es que Yoongi ha solicitado la custodia de sus hijos, así como una pensión alimenticia y la división de bienes en una demanda contra su ex marido. Claro, porque hasta ahora
el divorcio había sido consensuado entre las partes, no había habido una demanda contra la otra parte. Hola, soy Ginny, esto es Ginny Channel. Te invito a suscribirte al canal con la campanita. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el divorcio entre Jiyeon de T-ara y el jugador de béisbol profesional Hwang Jae-kyung. Se conocieron en 2020 por amigos en común y rápidamente se hicieron cercanos. En 2022 hicieron pública su relación y comenzaron a compartir en redes sociales momentos que vivían juntos. Y en diciembre de 2022 se casaron. En varias ocasiones se pudo ver a Jiyeon yendo a los partidos de béisbol a alentar a su esposo. Pero en junio de 2024, un comentarista de béisbol mencionó la posibilidad de que se divorciarían y en ese momento ellos salieron a desmentir esas declaraciones. Pero al parecer fueron bastante acertados los comentarios. En octubre de 2024 se confirmó que estaban en proceso de divorcio. Al parecer se habrían separado por diferencias que no pudieron superar. Se habló algo del hábito del jugador de salir a tomar en plena temporada deportiva y que estaría rodeado de mujeres. Bueno, se comentaba que no se lo veía bien que un hombre casado durante la temporada más importante de la liga de béisbol estuviera bebiendo hasta horas de la madrugada. Durante un evento con fans, apenas 2 días después de que saliera a luz su divorcio, se pudo ver a Jiyeon sonriendo ampliamente, pero claro, con mucho esfuerzo. Al final de ese fan meeting se la pudo ver muy emocionada e intentando contener las lágrimas. Este evento era muy importante, tanto para ella como las integrantes de T-ara, porque se celebraba el aniversario 15 del debut de la banda. Hwang Jae-kyung dijo que a pesar de que su relación terminó, seguiría apoyando a su ex esposa. Por su parte, ella había hablado a través de su representante legal diciendo que, lamentaba dar estas malas noticias, que ambos acordaron divorciarse sin dar otros detalles. Gracias por estar. Cuídense porque son muy valiosos o valiosas. Te quiero. Nos vemos a la próxima. 다시 만나요.